Saludos, muy buenos días. Mi nombre es Marlon Ramírez y junto con mi compañero Rafael Pereira, el día de hoy le estaremos hablando sobre el proceso de producción de la urea. Principalmente estaremos hablando sobre lo que es la definición de la urea, su historia, sus propiedades químicas y físicas y sus principales usos en la industria. La urea es como se denomina el ácido carbónico de la diamida. Se trata de una sustancia nitrogenada que producen abundantes seres vivos para eliminar el amoníaco de sus organismos, ya que es considerablemente tóxico. En los hombres y otros animales se encuentra presente en la sangre, hígado, linfa, sudor, órganos y huesos. Este compuesto químico se produce principalmente en el hígado, actuando como un producto metabólico final. Su aspecto es de un sólido cristalino de color blanquecino. Su forma es la de una esfera o en ocasiones también adopta una forma granular. Esta sustancia posee la capacidad de absorber agua atmosférica, es decir, que es higroscópica y suele relacionarse con un ligero olor característico amoníaco. La urea es una sustancia orgánica nada peligrosa, pues ni es tóxica ni cancerígena, además de no ser inflamable, aunque en contacto directo con los ojos puede causar irritación. A pesar de esto, la urea mezclada con ciertos agentes reductores como el hipoclorito puede producir gases inflamables y considerados tóxicos como el amoníaco y el dióxido de carbono. La urea es fácilmente soluble tanto en agua como en alcohol y algo soluble en éter. La urea fue la segunda sustancia de tipo orgánico en ser sintetizada de manera artificial en el año 1828. Hoy en día se obtiene a partir de la síntesis de Wöhler en honor a su diseñador. La urea tiene diferentes usos y aplicaciones, como por ejemplo el uso de los fertilizantes, que es uno de los mayoritarios usos que se le da en el mercado, pues el 90% de la urea que se produce tiene dicho fin. En el año 1828, Wöhler logró sintetizar un compuesto orgánico, la urea, a partir de un compuesto inorgánico, poniendo fin de esta manera a la teoría vitalista de Jacob. Wöhler también descubrió que la urea y el cianato de amonio tienen las mismas composiciones atómicas, pero unas propiedades químicas muy diferentes. También se puede decir que este hecho marca el descubrimiento de la isomería, puesto que la urea y el cianato de amonio tienen diferentes fórmulas, respectivamente, y la misma composición elemental. La urea es el producto final del metabolismo, nitrogenado en mamíferos, por lo tanto es un producto natural. En aquella época las sustancias químicas se dividían en dos grandes clases, dependiendo de su origen, naturales y minerales. Se pensaba que las primeras eran debido a una fuerza vital y que solo podían ser producidas por seres vivos, que en este caso era la teoría del vitalismo. En la naturaleza podemos hablar del ciclo de la urea, en donde dicho proceso consiste en la producción de urea partiendo como base del amoníaco, consumiendo energía. En los mamíferos, incluyendo el hombre, la urea es considerada como una sustancia de desecho que viene producida cuando se ingieren proteínas. La urea viaja a través de la sangre hacia los riñones, donde se filtra y pasa a ser depositada en la orina. Entre las propiedades de la urea tenemos lo que es el peso molecular, su fórmula química, su apariencia. El peso molecular es de 60.06 gramos por mol. En la apariencia esta se divide en dos categorías dependiendo de la forma que la urea tenga, si es cristalizado o es granulado. Cuando es cristalizado es cristalino e incoloro y cuando es granulado son perlas de 1 a 2 milímetros. Su olor característico desarrolla el olor a amoníaco. Tiene una composición de nitrógeno de 46% de nitrógeno cuando es cristalino y 45% de nitrógeno cuando es granulado. Su punto de fusión es de 132.7 grados centígrados y su punto de ebullición es cuando comienza a descomponerse. Las reacciones de la urea suelen tener lugar en termodescomposición a una temperatura que ronda los 160 grados centígrados, produciendo, como ya se mencionó, gases de tipo inflamables como pueden ser el dióxido de carbono o el cianato de amonio. Si continuamos calentando la urea llegaremos a la formación de compuestos cíclicos.
Entre otras propiedades tenemos lo que es el calor de fusión, su calor de combustión, reacción del abono, índice de acidificación, índice de salinidad y sus reacciones químicas, en donde se destacan la autocondensación, unión con otros cuerpos minerales, unión con otros cuerpos orgánicos y reacciona con el formol para dar resina. Reacciona también con los ácidos para dar sales. Entre otras propiedades tenemos lo que es la corrosividad. Es altamente corrosivo al acero, al carbono, poco al aluminio, zinc y cobre. Y no lo es ni al vidrio ni a aceros especiales. Es una sustancia que no es peligrosa, no es nada tóxica, no es cancerígena, aunque sí es levemente irritante en el contacto con los ojos y la piel. Por descomposición produce gases tóxicos, ya anteriormente mencionado. No es inflamable, pero por termocomposición produce gases inflamables. Es explosivo si se mezcla con agentes reductores fuertes como el hipoclorito. La urea tiene diferentes usos y aplicaciones, como por ejemplo su uso como fertilizante. Este es el uso mayoritario, pues el 90% de la urea que se produce tiene dicho fin. Se utiliza para fertilizar los suelos y plantas, a los cuales les provee del nitrógeno que necesitan. La urea como fertilizante es bastante ventajoso si la comparamos con otros fertilizantes, pues proporciona bastante nitrógeno, elemento esencial para las plantas. La urea también se utiliza ampliamente en la industria química, donde se usa en la fabricación de plásticos, tintas, adhesivos, medicinas, papel, entre otros artículos. También ocupa un papel importante en la ganadería, donde se suele mezclar con el alimento para el ganado, dando un aporte de nitrógeno vital para la formación en las proteínas de los animales. Aproximadamente más del 90% de la producción mundial de carbamida se destina al uso como fertilizante, el cual se aplica al terreno como a la superficie foliar de las plantas a través del riego. La fácil solubilidad en el agua permite que sea absorbida por las raíces de las plantas. Adicional a esto, también se utiliza en la alimentación del ganado, ya que es fundamental que las bacterias de los estómagos de los mamíferos sean capaces de metabolizar la urea y aportar el nitrógeno al organismo, lo que redunda en un mayor rendimiento de proteínas. La urea también es utilizada para la producción de algunas drogas, ya que se usa como un adulterante para la fabricación de la metalfetamina. También es utilizada en la industria química y de los plásticos, ya que se encuentra presente en adhesivos, plásticos, resinas, tintas, productos farmacéuticos y acabado de productos textiles, papel, metales y tabaco. En la industria cosmética también se utiliza la urea como formulaciones cosméticas por sus propiedades hidratantes, que van desde el 5 al 20%, y sus propiedades exfoliantes, que van desde el 30 al 50%. Al hablar de la urea como fertilizante, también tenemos que hablar sobre los daños que esta puede ocasionar a las plantas, ya que la urea puede causar daño si esta está cerca de las semillas del cultivo, y esta genera fitotoxicidad por exceso de amoníaco en el proceso de hidrólisis y por la acumulación de nitritos en el proceso de nitrificación. Este es un término que se emplea para describir lo que es el grado del efecto tóxico producido por una mezcla de aspersión o compuestos determinados que causa un desorden fisiológico en las plantas y que se traduce en alteraciones del aspecto, el crecimiento, vigor, desarrollo y productividad de las plantas. Adicional a esto también tenemos lo que es el exceso del biuret como impureza de la urea, que también afecta a las plantas. Al igual que cualquier fuente de nitrógeno, la urea misma puede dañar a las plantas. El nitrógeno afecta o impide completamente la germinación de la semilla y su exceso puede producir quemaduras en el cultivo. La urea también es utilizada para los cultivos de arroz, siendo muy eficiente si se usa de una manera controlada. Como se mencionó anteriormente, demasiada urea y por extensión demasiado nitrógeno pueden tener un impacto negativo en las plantas. También puede tener un impacto negativo en los ambientes circundantes. El nitrógeno es muy móvil en el agua y perjudicial para sus vías fluviales.
Por lo tanto, mientras que los fertilizantes de urea son un conjunto, una opción muy inteligente y económica, se debe tener cuidado en su aplicación con el fin de proporcionar el máximo beneficio a los cultivos con un impacto mínimo sobre el medio ambiente. Al utilizar la urea como fertilizante también tenemos lo que son las ventajas y desventajas. Entre una de las ventajas tenemos que el alto contenido de nitrógeno, que es el 46%, bajo costo respecto al nitrato de amonio. Se usa en formulaciones combinadas con nitrato de amonio, no deja residuos de sol en los cultivos y se transforma en amoníaco y nitrato en los suelos. Y su desventaja tenemos que no es lavada por lluvia en los suelos. El 10 al 15% se hidroliza y se libera en forma de amoníaco a la atmósfera. Y una de sus impurezas es el biorete, que se forma por sobrecalentamiento y es perjudicial para algunas plantas. Como anteriormente habíamos mencionado, Wöhler fue el primero en sintetizar la urea a partir de los compuestos inorgánicos. Hoy en día existen varios métodos de producción, pero todos se basan en la misma materia prima. Diversos procesos comerciales de urea se caracterizan por las condiciones bajo las cuales se forma urea y la forma que los reactivos no convertidos se procesan adicionalmente. El proceso consiste en dos reacciones de equilibrio principales con conversión incompleta de los reactivos. La primera es la formación del carbamato, la reacción exotérmica rápida del amoníaco líquido con dióxido de carbono gaseoso a altas temperaturas y presión para formar el carbamato de amonio. La segunda reacción es la conversión a urea, la descomposición endotérmica más lenta del carbamato de amonio en urea y agua. La conversión total del amoníaco y dióxido de carbono a urea es exotérmica y el calor de reacción de la primera reacción difiere de la segunda. Como todos los equilibrios químicos, estas reacciones se comportan de acuerdo al principio de Le Chatelier y las condiciones que más favorecen la formación del carbamato tienen un efecto desfavorable en el equilibrio de conversión de urea. Las condiciones del proceso son, por lo tanto, un compromiso. El efecto negativo de la primera reacción de la alta temperatura, alrededor de 190 grados centígrados, necesario para el segundo, se descompensa mediante la realización del proceso a alta presión, que son entre 140 y 175 bar, lo cual favorece la primera reacción. Aunque es necesario comprimir el dióxido de carbono gaseoso a esta presión, el amoníaco está disponible en la planta de amoníaco en forma líquida, que se pueden bombear al sistema de forma mucho más económica, para permitir que el lento tiempo de reacción de la formación de la urea alcance el equilibrio. Se necesita un gran espacio de reacción, por lo que el reactor de síntesis en una gran planta de urea tiende a ser un recipiente de presión masiva. Hola amigos usuarios del canal de Química Industrial, mi nombre es Rafael Pereira, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad del Zulia y hoy estaré compartiendo con ustedes los conocimientos básicos acerca del proceso de producción de urea, los equipos relacionados, la materia prima y las consideraciones técnicas que deben tomarse en cuenta al momento del almacenaje de la misma luego de su producción. Materia prima. Las plantas de urea están acopladas a otras plantas que sirven como proveedoras de las materias primas para la producción de urea. La materia prima principal en la producción de urea son el amoníaco y el dióxido de carbono, ambos obtenidos en plantas vecinas a la planta de urea. Obtención de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se obtiene a partir del gas natural mediante la reacción conocida como reformado. Antes del reformado deben separarse las impurezas del gas, tales como aceite, partículas de polvo y sobre todo de sulfura del gas, ya que el azufre interfiere en la acción de los catalizadores. El calor necesario para la reacción, la cual es endotérmica, proviene de la combustión del gas natural y de los gases parcialmente reformados. Se deja entrar aire al reactor para obtener la relación necesaria hidrógeno-nitrógeno para la posterior obtención del amoníaco, según la siguiente reacción. Del gas resultante se separa el dióxido de carbono mediante una solución de monometanolamina (MEA) mediante la siguiente reacción.
Esquema del proceso de producción de dióxido de carbono. En el reformado con vapor de agua es necesario poner en contacto gas natural previamente endulzado, es decir, libre de H2S y dióxido de carbono, con agua en estado de vapor y condiciones controladas de presión y temperatura. Una vez que entran en contacto en un reformador que esencialmente es un reactor, se produce una mezcla de monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrógeno a una presión de 1.6 megapascales. Se puede considerar que el gas natural consta en forma casi exclusiva de metano, aunque puede contener otros compuestos en bajas concentraciones. La estequiometría para este proceso con reformado de vapor puede ser expresada en la siguiente reacción. En primer lugar, el gas es desulfurizado y luego convertido en gas de síntesis a través del proceso de reforming primario. Luego pasa al reforming secundario. Este a su vez pasa a una conversión de el CO a dióxido de carbono. Luego ocurre la separación del dióxido de carbono y del CO y del gas restante, que esencialmente es hidrógeno. El CO2 se envía a la compresión de dióxido de carbono, que luego es enviado al reactor de Urbe. Compresión de dióxido de carbono. El proceso de compresión es un proceso de compresión de dos etapas, en donde el dióxido de carbono resultante es enviado a dos etapas sucesivas de compresión, en las cuales se eleva la presión a 180 atmósferas absolutas. Al dióxido se le agregan pequeñas cantidades de aire pasivante para inhibir la acción corrosiva del carbamato que se forma en el reactor. Es un proceso de compresión de dos etapas, en una combinación de un compresor centrífugo y un compresor reciprocante. Obtención de amoníaco. Este se obtiene a partir del gas reformado separado del dióxido de carbono. Se produce primeramente una etapa de metanación para convertir a metano las bajas proporciones que quedan de monóxido de carbono y dióxido de carbono en circulación, dado que estos interferirían en la reacción del catalizador en la etapa final de la síntesis de amoníaco. Las reacciones de formación son las que se muestran. Las características físicas y químicas del amoníaco son presentadas a continuación, como su fórmula química, su masa molecular, el punto de ebullición, el punto de fusión, su densidad relativa del líquido, que se observa que es menor que la del agua, la solubilidad en agua, que es muy buena, la presión de vapor, los límites de explosividad en porcentaje de aire, su temperatura de autoignición y la densidad relativa del gas. Según muestra la norma NCPA o norma del diamante de materiales peligrosos, para el amoníaco, un azul 3 representa un material que bajo corta exposición puede causar daños temporales o permanentes, aunque se presente atención médica. Rojo en 1 son materiales que deben precalentarse antes de que ocurra la ignición, cuyo punto de inflamabilidad es superior a los 94 grados Celsius, y un amarillo 0 es para materiales que no se queman, como el agua o expuesto a una temperatura de 94 grados Celsius por más de 5 minutos. Esquema de la producción de amoníaco. Luego de la metanación, el gas circulante se compone de aire, metano y vapor de agua, los cuales reaccionan con catalizador de hierro para formar amoníaco en estado gaseoso. El amoníaco se condensa por enfriamiento y se separa del gas para almacenarlo a presión de unas 13 atmósferas. El amoníaco gaseoso remanente es circulado al lot de síntesis. Las reacciones son las mostradas. La síntesis de amoníaco o proceso Haber-Bosch es un método de síntesis directa de amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno desarrollado por el químico y físico alemán Fritz Haber, quien recibió el Premio Nobel de Química en 1928 por este método,
que hizo que la fabricación del amoníaco fuera económicamente factible. El método fue llevado a proceso a gran escala utilizando un catalizador y métodos de alta presión por Carl Bosch, un químico industrial que ganó el premio Nobel en 1971, junto con Friedrich Bergius, por resultados de alta presión. Haber-Bosch fue el primer proceso químico industrial que utilizó alta presión para una reacción química. Combina directamente nitrógeno del aire con hidrógeno bajo presiones y temperaturas moderadamente altas. Un catalizador hecho principalmente de hierro que permite que la reacción se lleve a cabo a una temperatura más baja de lo que sería posible de otro modo, mientras que la remoción de amoníaco del producto, tan pronto como se forma, asegura que mantenga un equilibrio que favorezca la formación del producto. Cuanto menor es la temperatura y mayor es la presión utilizada, mayor es la proporción de amoníaco producida en la mezcla. Es una reacción exotérmica con 91 kJ por mol. A escala industrial, la reacción se lleva a cabo a presiones que llevarían de 200 a 400 atmósferas y a temperaturas que varían entre 400 a 650 grados Celsius. El proceso Haber-Bosch es el más económico para la fijación de nitrógeno y con ciertas modificaciones a lo largo de su historia continúa en uso como uno de los procesos básicos de la química en el mundo. Tecnologías de producción de urea. Proceso de producción de urea. Características. Es un proceso no catalítico. El amoníaco y el dióxido de carbono se combinan con un exceso de amoníaco en una relación molar 3:1 o 4:1. El tiempo de reacción en el reactor es de 30 minutos a 2 horas. La reacción se realiza a una temperatura de 190 a 200 grados Celsius y una presión entre 160 a 180 atmósferas, dependiendo del proceso empleado. La primera etapa es la reacción exotérmica, con un delta H de menos 117 kJ por cada mol, y la segunda es endotérmica. El 70% del CO2 es convertido en urea. Los productos en el reactor son solución de urea, amoníaco y carbamato de amonio. La diferencia en los procesos industriales es la manera de cómo separar y reciclar el amoníaco del dióxido de carbono. Condiciones de operación. La temperatura está entre los 170 a los 210 grados Celsius, con presiones entre los 12 por 10 a la 6 a 30 por 10 a la 6 pascales absolutos. La tendencia actual es utilizar 15 por 10 a la 6 pascales. La velocidad de formación también aumenta con la temperatura hasta que se alcanza un máximo. Cuando todas las demás variables se mantienen constantes, la velocidad de formación aumenta proporcionalmente con la raíz cuadrada de la presión. Algunos procesos emplean un gran exceso de amoníaco con una relación amoníaco-dióxido de carbono entre 4 y 6. Esto permite alcanzar una alta conversión del dióxido de carbono, entre un 75 a un 80%. Esquema del proceso convencional de producción de urea. En el proceso convencional, los reactantes entran en el reactor en el mismo instante, a una temperatura y presión de operación necesaria para que se dé la reacción para producir en primera instancia carbamato de amonio que posteriormente se descompone en el reactor en urea en un grado de conversión del 70%. Esta conversión es la del carbamato en el reactor, ya que la conversión de CO2 total se encuentra en el orden del 50% en un solo paso. Posteriormente, la mezcla de urea y carbamato se envía a una etapa de descomposición a alta, media y baja presión en unos intercambiadores de calor que favorecen la descomposición del carbamato restante en los reactivos originales, es decir, amoníaco y dióxido de carbono. La corriente de urea es enviada a un proceso de evaporación que puede ser al vacío o con calor para luego entrar en el granulador de urea para formar las perlas de urea que posteriormente son empacadas.
Proceso optimizado. Las desventajas y complicaciones del proceso convencional a un solo paso demostraron que se debían hacer mejoras al mismo. Por eso se desarrollaron procesos optimizados en los cuales se recirculaban los gases que no reaccionaban en etapas de despojamiento, como los strippers de dióxido de carbono amoníaco, que mejoran la conversión total de los gases en urea. Estas mejoras aumentan significativamente la producción de urea y reducen los costos de materia prima. Un proceso energéticamente eficiente debe cumplir con las siguientes características. Requisitos de un proceso energéticamente eficiente: alta eficacia en la conversión de dióxido de carbono a urea en el reactor, eficiente descomposición del carbamato y eficiente separación de los productos de la descomposición y del exceso de amoníaco, máxima recuperación y eficiente empleo del calor liberado en la reacción. Las plantas de gran escala se basan en algunos de los siguientes procesos de stripping. El proceso Stamicarbon utiliza stripper con dióxido de carbono, el proceso Snam-Progeti utiliza stripping térmico y el proceso Toyo utiliza stripping con dióxido de carbono. Las diferencias en los procesos industriales es la manera de cómo separar y reciclar el amoníaco y el dióxido de carbono. En el proceso de stripping o de despojamiento es la clave de la mejora en la conversión de dióxido de carbono, que llega hasta una conversión del 70%. Hoy en día las plantas reciclan el total de amoníaco y dióxido de carbono. Tecnologías de stripping más utilizadas. La tecnología de stripping ha brindado una gran mejora al proceso de producción de urea, ya que la recirculación de los gases que no reaccionan es total. La tecnología de stripping más utilizada es la del dióxido de carbono, con patentes en Toyo o Stamicarbon, mientras que el stripping de amoníaco es utilizado por Snam-Progeti. Los datos de la tabla muestran que para el año 1996 la tecnología Toyo contaba con 7 plantas a nivel mundial. Hoy en día sobrepasa las 30 plantas, de las cuales una se encuentra en el complejo petroquímico Morón en Venezuela. Las capacidades de las plantas son similares en rendimiento, aunque destaca la tecnología Stamicarbon con 3.000 millones de toneladas diarias. Existen consideraciones en cuanto al material del stripper debido al proceso de corrosión, ya que durante la reacción de síntesis de la urea se forma un compuesto intermedio que debe tratarse para convertirlo en urea, como lo es el carbamato de amonio. Este está constantemente pasando por varias corrientes de la planta hasta convertirse por completo en urea, la cual es el producto deseado. Este compuesto representa un problema debido a su alta corrosividad. Es por eso que las tecnologías actuales de producción de urea han mejorado la calidad de los materiales de los equipos, sobre todo los reactores, los tubos y los tubos de los intercambiadores de calor, que es donde mayoritariamente circula el carbamato de amonio. Snam-Progeti utiliza tubos de stripper de material bimetálico como circonia y acero 22-25-2. Stamicarbon utiliza acero 25-22-2, mientras que Toyo utiliza una mezcla de acero inoxidable 28 cromo, 8 níquel, 1 molibdeno, 2 wolframio, DP28W. El material DP28W es utilizado por Toyo y presenta las siguientes características: una excelente resistencia a la corrosión, mejora la fiabilidad y el mantenimiento, menos costos en el mantenimiento y prolonga la vida del equipo y de la planta. Excelente propiedad de pasivación, menos inyección de aire de pasivación y mejora la seguridad de operatividad. Alta resistencia mecánica, reduce el grosor y el peso de las piezas a presión, reduce el área de superficie requerida en los tubos. Producción de urea en Venezuela. La capacidad instalada de urea en Venezuela alcanza los 2.9 mil millones de toneladas métricas año de capacidad total, repartidas en los 3 complejos petroquímicos instalados
en el país, el complejo petroquímico Ana María Campos con 750 millones de toneladas métricas año, actualmente inactivo. El complejo Morón con una capacidad de 720 millones de toneladas métricas año, que durante el plan de modernización que ejecuta Pequibe en este complejo se estima que para el año 2019 la producción debió haber sido de 4.15 miles de millones de toneladas métricas año. Con parte de este plan que viene desde 2014, la planta de fertilizantes nitrogenados inició operaciones que comprenden las nuevas plantas de amoníaco y urea con capacidad para generar 630 millones de toneladas métricas año y 770 millones de toneladas métricas año respectivamente, además de la unidad de servicios industriales 2, encargada de suministrar los servicios industriales necesarios para el proceso productivo. El complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui cuenta con una capacidad de 1.9 mil de millones de toneladas métricas año. Para el 6 de febrero de 2019, el complejo comenzó sus operaciones con una producción de 1.450 toneladas métricas diarias de amoníaco y 1.900 toneladas métricas diarias de urea granular. Pequiven reinició las operaciones de la planta de fertilizantes del complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui en el marco del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que adelanta el gobierno nacional. Todo ya establecido el proceso más eficiente energéticamente de ACES 21, proceso avanzado para el ahorro de costos y energía a principios de los años 80, que logra el ahorro de energía y la reducción de costos de la planta al mantener la excelente característica del proceso ACES como alto rendimiento y alta eficiencia. ACES 21 presenta características como un reactor pequeño para reacción en 2 etapas, menor número de equipos en bucle de síntesis, bajo consumo de energía y ahorro de costos, fácil operación, mantenimiento de costos, bajo costo de inversión, reducción del costo de construcción por presentar baja elevación y diseño compacto, reactor a nivel del suelo, condensador de carbamato hidrovertical, BSCC, bucle de síntesis simple y flujo de gravedad y reducción del costo del equipo. Diagrama del proceso de producción de urea, tecnología Toyo. La sección de síntesis consiste en un reactor, un stripper, 2 condensadores de carbamato y la presión de 17.5 megapascales, 175 bar. Esto puede variar. El reactor opera a 190 grados Celsius. Esta temperatura también puede variar con una relación molar 4:1 de amoníaco dióxido de carbono. El amoníaco líquido se alimenta directamente al reactor con una bomba centrífuga. El dióxido de carbono gaseoso es alimentado desde el compresor en el fondo del stripper de tipo película de cascada. La presión en el reactor debe estar por debajo de la presión de vapor del carbamato de amonio. La corriente proveniente del reactor consta en una mezcla de urea, carbamato de amonio no convertido, agua y amoníaco. Se alimenta por la cabeza del stripper. Este tiene 2 funciones. La parte superior consiste en un conjunto de platos que separan el exceso de amoníaco en la alimentación. Tras esto, la corriente pasa por la parte inferior, la cual consiste en un intercambiador de película de cascada, donde el carbamato se decompone por efecto del dióxido de carbono de stripping y el calor aportado. La mezcla de gases sostenidas en la cabeza se alimenta a los condensadores de carbamato, donde es condensada y absorbida por la corriente proveniente del absorbedor. Uno de los 2 condensadores se usa para producir vapor de baja presión, entre 0.45 a 0.5 megapascales, mientras que el otro se utiliza para calentar la corriente de urea proveniente del stripper. La corriente bifásica de los condensadores se envía al reactor. La corriente que abandona el stripper tiene 12% en peso de urea y se purifica en las secciones de media y baja presión. El amoníaco y el dióxido de carbono separados entre los componedores es absorbido y retornado a la sección de síntesis. La corriente de urea se alimenta
a un concentrador al vacío, el cual opera a 17.3 kilopascales, 130 milímetros de mercurio absoluto, con un 88.7% en peso. Tras esto pasa por dos etapas de evaporación en donde se producen pills o a una única etapa donde se produce urea granulada. Condiciones de operación del proceso Toyo, ACES 21, sección de síntesis. En la sección de síntesis, en primera instancia, reaccionan el amoníaco y el dióxido de carbono para producir en primera instancia carbamato de amonio. Las variables que intervienen en este proceso son temperatura, la presión, la relación nitrógeno-carbono y la conversión de CO2 o el porcentaje de carbamato. En el reactor, la temperatura que se maneja está entre 182 a 184 grados Celsius, mientras que en el condensador de carbamato está entre 180 a 182. La presión en kilopascales es de 162 en ambos equipos. La relación nitrógeno-carbono es de 3.7 a 4 en el reactor y de 2.8 a 3 en el condensador de carbamato. En el reactor, la conversión de CO2 en urea es de 63 al 64% y la conversión de carbamato en el condensador BSC es de 45%. Equipos de la sección de síntesis. Reactor de urea. Se necesita de un reactor estequiométrico y uno cinético, así como una columna flash para poder simularlo. En realidad, se trata de una columna de burbujeo en la que las corrientes líquida y gaseosa se alimentan por el fondo, avanzando con un modelo flujo-pistón hasta llegar a la cabeza, donde se separan los componentes líquidos que se vierten a un sumidero y los gaseosos que salen por la cabeza, para evitar el backmixing o retromezcla, así como la coalescencia de las burbujas de la fase gaseosa. Se utilizan platos perforados, pudiendo considerarse cada sección entre platos como un reactor continuo tanque agitado. A continuación se muestran las bandejas o platos perforados. El reactor presenta un arreglo similar al flujo-pistón. Las bandejas tipo tamiz o platos perforados evitan la retromezcla y los componentes líquidos caen en un sumidero por las bandejas, mientras que los gaseosos salen por la cabeza de la columna. Equipos de la sección de síntesis. Condensador BSCC. En realidad consta de dos condensadores verticales. Este equipo es un intercambiador de carcasa y tubo, en el cual parte del amoníaco y el dióxido de carbono reaccionan para dar carbamato amónico. Según la fuente que se consulte, la salida de este equipo es una única corriente bifásica o dos corrientes, una gaseosa y una líquida. El condensador de carbamato sumergido vertical BSCC de ACES 21 tiene funciones para condensar la mezcla de amoníaco y dióxido de carbono del separador para formar carbamato de amonio en el lado de la cubierta, sintetizar urea por deshidratación del carbamato de amonio en el lado de la cubierta y eliminar el calor de la reacción de formación del carbamato de amonio, generando 5 bar de vapor en los tubos de caldera. Las ventajas de la configuración vertical sumergida del condensador de carbamato son que la velocidad del gas, la retención adecuada del gas y la suficiente profundidad del líquido en la columna de burbujas promueven la transferencia de masa y calor. Un número apropiado de placas reflectoras distribuye burbujas de gas en la columna de manera efectiva sin pérdida de presión. El diseño vertical inevitablemente requiere un área de parcela más pequeña. Equipos de la sección de síntesis. Stripper. Este equipo es un intercambiador de película de cascada. Consiste en un intercambiador de calor de carcasa tubo vertical, en el cual se usa un gas de stripping, el dióxido de carbono. En el interior de los tubos se cruzan la fase líquida proveniente del reactor con el gas de stripping. Este vapor arrastra parte del amoníaco proveniente del reactor. Además, se proporciona calor en el lado de la carcasa usando vapor de agua que hará descomponerse parcialmente el carbamato amónico en amoníaco y dióxido de carbono.
Sección de descomposición, formación de carbamato y descomposición. En la sección de descomposición, el carbamato que no se ha descompuesto en el reactor ni en el condensador de carbamato es tratado en una etapa de doble descomposición a alta y baja presión. Las presiones que se manejan son de 180 atmósferas y 1.8 atmósferas. La reducción de la presión contribuye en desplazar el equilibrio a la formación de productos originales. Los gases como el dióxido de carbono y el amoníaco que se forman en la descomposición del carbamato son enviados desde los descomponedores a los absorbedores para volver a ser inyectados al reactor. Se observan las dos reacciones, la reacción de formación del carbamato, que es una reacción exotérmica, y la reacción de descomposición del carbamato a urea, que es una reacción endotérmica. El calor de la primera reacción es utilizado en la segunda reacción. Generalmente, el carbamato se forma mucho más rápido que la urea y es muy difícil de tratar, ya que es un compuesto corrosivo. La conversión de carbamato a urea es de un 70%. Por eso, debe recircularse constantemente a través de los procesos de descomposición en los cuales el carbamato es convertido a los reactivos iniciales como amoníaco y dióxido de carbono que se reingresan al reactor. El carbamato se deshidrata a urea mediante la reacción mostrada. Esta reacción es endotérmica y es mucho más lenta que la producción de carbamato. La cinética de la reacción aumenta con la temperatura, con una mayor relación de amoníaco y dióxido de carbono, y disminuye con mayor presencia de agua. La descomposición del carbamato se puede lograr por 2 vías, bajando la presión y la temperatura. Al disminuir la temperatura y la presión, se desplaza el equilibrio hacia los reactantes iniciales. La mezcla gaseosa luego se recomprime, causando su recombinación y la solución de carbamato se recicla. La otra forma es mediante el stripping de amoníaco, desplazando la reacción hacia los productos. Al bajar la presión parcial del reactivo, el sistema evoluciona hacia su equilibrio, degradando el carbamato. Esta forma tiene la ventaja de poder hacerse a presión de síntesis, lo que reduce el costo de compresión. Sección de granulación. Previa a la etapa de granulación se encuentra en la etapa de evaporación, que consiste en 3 subetapas. Un proceso de evaporación que consiste en la eliminación del solvente, que en este caso es agua, incrementando la temperatura a presión atmosférica. Si se realiza a una presión menor que la atmosférica, se elimina más rápido el líquido. Una etapa de precipitación que consiste en precipitar un sólido disuelto en la solución saturada, que en este caso es la urea, mediante la formación de compuestos sólidos poco solubles, y la cristalización, que es un proceso exotérmico en el cual la urea sólida adquiere una estructura definida. En la sección de granulación, la solución de urea concentrada a 87% peso-peso es enviada al granulador, que consiste en una torre de Prill, en la cual aire caliente a alta presión es enviado desde el fondo de la torre. Este se encuentra con la corriente de urea concentrada, evaporando el agua y formando perlas con tamaños variados, pero que generalmente no superan los 4 milímetros. Las perlas pasan a una cinta transportadora o elevador que las lleva a la pantalla, en donde las perlas son clasificadas por su tamaño. Aquellas que son más pequeñas o más grandes se retornan nuevamente al granulador como injerto para favorecer el crecimiento de los cristales de urea. Las perlas más grandes son procesadas en el triturador y enviadas de vuelta al granulador. El producto pasa por 2 etapas de enfriamiento antes de ser transportado al almacén. El producto debe cumplir con las especificaciones como un tamaño de perla entre 1.6 a 2 milímetros. Sección de granulación. Granulador de urea. El funcionamiento del granulador de urea o torre de Prill consiste en dispersar las partículas de urea por inyección junto con las semillas de urea del reciclo en el granulador.
las cuales provienen del triturador. El crecimiento del tamaño del grano o la partícula de urea y el secado de la misma ocurren simultáneamente. El aire caliente pasa a través del granulador para solidificar la urea que se deposita en el material semilla. Se produce urea en perlas con 99% de pureza con tamaños entre 2 a 4. Empacado y especificaciones de la urea. Consideraciones para el almacenaje de urea. La urea es higroscópica, absorbe humedad y tiende a formar torta. La torta se reduce compactando la urea con azúcar, formaldehído, acetaldehído, azufre o arcilla, mezclándola con sulfato de amonio, carbonato de magnesio, realizando un tratamiento térmico a temperaturas por encima del punto de fusión de la urea. Las especificaciones que debe cumplir la urea es un porcentaje de nitrógeno del 46.6% peso-peso, biuret 1% peso-peso, una humedad de 0.3% peso-peso y un tamaño entre 2 a 4 milímetros, 90% peso-peso. Especificaciones de la urea. El biuret, que se forma durante el proceso de secado y granulación de la urea, consiste en la unión de dos moléculas de urea por desprendimiento de una de amoníaco. Es un veneno para las plantas. A continuación se muestra la reacción. Existe también el compuesto llamado tribiuret. En el proceso de producción de urea, la formación de biuret se favorece por el incremento de la temperatura, el aumento del tiempo de residencia y un bajo contenido de agua. El biuret es un veneno para las plantas por encima del 4% en urea. El contenido de biuret en la urea se exige en el mercado por debajo del 1%. El uso del exceso de amoníaco inhibe la formación del biuret. El biuret se forma durante el proceso de concentración y perlado de la urea debido a la evaporación del agua. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Un pensamiento de Sir Isaac Newton. Muchas gracias por su atención.